Apóstoles, en el capítulo 3, y lo vamos a leer entero. Y cuando digo que lo vamos a leer, es que lo vamos a leer entre todos, ¿vale? Si no diría lo voy a leer, pero no, lo vamos a leer. Y como tiene 26 versículos, pues yo creo que a 4 versículos por persona, 6 o 7 hermanos podrían leer. Así que cada uno de vosotros, de los que vayáis a leer, leéis 4 versículos. ¿Amén? A ver, ¿quién va a ser el primero? Se ha adelantado por un segundo Juan, así que por favor lea y después ya los hermanos pueden ir leyendo. Hechos capítulo 3. También Sandai y Alfonso Cerezo puede leer, hermano. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Sandai puede leer. Y le reconocía que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le habían sucedido. Y teniendo asilos a Pedro y a Juan, él cojo y había sido sanado. Todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos a pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué os ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Amén. Otro hermano que va a leer. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros, vuestros gobernantes. Amén. Otro hermano que lea. Pero Dios ha cumplido así lo que antes se había anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había que padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de consuelo, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. A esta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y un hermano que lea ya hasta el final. ¿Alguien más? Pues Moisés le dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable,
y de toda alma que os oiga aquel profeta será desgarrada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando he hablado también, he anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, este es su simiente, será bendita toda la familia de la tierra. Vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En el capítulo 4, el verso 22 dice: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, pues en esta mañana vamos a meditar sobre esta palabra y yo le he puesto como título Mendigando en la puerta hermosa. Mendigando en la puerta hermosa. La escena es, diríamos, muy atrayente, de las que, como yo digo, se podría hacer una película o se podría hacer, ¿verdad?, una interpretación, y se desarrolla en el templo. Históricamente, el templo en esos momentos era el segundo. El primer templo lo había construido Salomón, ese había sido destruido por Nabucodonosor, y en tiempos de Esdras, Nehemías y Zorobabel se comenzó a reconstruir. Ese templo que había sido arrasado. Y posteriormente, en tiempos ya del rey Herodes, sigue la ampliación y la reconstrucción. Se supone que el templo de Herodes era aún más magnífico que el de Salomón. Le había añadido dependencias, le había añadido patios y estaba invirtiendo ahí una gran suma de dinero y gran esfuerzo para congratularse con el pueblo. Porque Herodes no era muy apreciado por su origen familiar por los israelitas. Y esta puerta, la hermosa, debe su nombre a que era una puerta de bronce. El bronce, si está bien pulimentado, pues da un fuerte resplandor, ¿verdad? Parece como si fuera oro, ¿no? El bronce pues tiene ese tono dorado, entre dorado, rojizo, que hace que brille mucho. Pero además tenía incrustaciones de plata y de oro. Por eso podemos decir que tenía bien merecido ese nombre de la puerta la hermosa. Y cuando se atravesaba esa puerta, se daba al patio de las mujeres. Era una de las puertas principales de entrada al templo. En el desarrollo de la interpretación de la ley de Moisés y de lo que era el judaísmo de aquellos tiempos, los inválidos no podían entrar en el templo. Así que una persona como esta, que era inválida de sus pies y tobillos, en este caso, no podía entrar al templo. La hora en la cual subían Pedro y Juan eran las 3 de la tarde nuestra. Quizás era ya un momento, un intervalo entre lo que era la hora de la comida o del almuerzo y el final, ¿verdad?, de lo que iba a ser el día. Así que ellos a esa hora subían a orar juntos al templo. Seguramente subirían con más judíos, ¿verdad?, que iban a entrar en ese momento en el templo. Si miramos los personajes para ayudarnos en esta mañana, podríamos representar a Pedro y Juan como la iglesia. Eran 2 apóstoles, de los más importantes, como sabemos, y ellos eran unos dignos representantes de la iglesia. El inválido nos representa el mundo. Personas que no estaban disfrutando o no podían disfrutar de entrar a la presencia de Dios. En este caso debido a una enfermedad, a una mala interpretación de lo que era la palabra de Dios. Esa puerta, la hermosa,
podíamos también representarla como Cristo, la puerta de entrada a la presencia de Dios. Y el templo, diríamos que es la casa de Dios, la comunión con el Hijo de Dios, la comunión con Dios, el lugar de gozo, de paz y de salvación. La pregunta que nos podemos hacer en esta mañana: ¿quiénes somos nosotros y dónde estamos? Si somos ya la iglesia, pues en este día y en esta mañana podemos atravesar la puerta, la más hermosa, la más radiante. Tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Pero recordemos que esa puerta daba lugar a la casa de oración. La iglesia se reúne, la iglesia busca a Dios porque quiere tener un encuentro con Dios. Porque necesita orar, necesita relacionarse. Y en ese encuentro tiene y disfruta de la presencia de Dios, que trae el gozo, la paz y la salvación. ¿Y el mundo? ¿Qué ocurre con el mundo? El mundo está mendigando. El mundo está buscando soluciones a sus necesidades. Pero el mundo, aunque esté delante de esa puerta tan hermosa y pueda intuir lo que hay detrás, en base a su situación parece que ya no le interesa atravesarla. A este hombre lo traían cada día. Lo ponían delante de la puerta. ¿Pero para qué lo traían allí? Para que mendigase ayuda social, ayuda material, para que le diesen algunas monedas o algunos alimentos o algunos vestidos, pero no estaba allí para que nadie le diera algo que le permitiese atravesarla. Estaba ya condenado de por vida por la sociedad a que para él no era el templo, para él era solamente la periferia y solamente que esperase algo de aquellos privilegiados que podían entrar. Parece que este mundo nuestro ya se ha resignado a no buscar a Dios, a que Dios ya no entra en su propósito, solamente que busca soluciones a sus necesidades físicas, materiales o incluso alguna vez emocionales. Pero no ve más allá. Quizás en algún momento tiene una vislumbre porque estudia la naturaleza o porque su espíritu parece que se despierta en un momento dado y dice: oh, qué hermosa es esta puerta. Quizás ese hombre, ¿verdad?, o a lo mejor de tanto ponerlo allí ya ni apreciaba la belleza de ese lugar, pero no pasaba por su mente el que él la iba a atravesar algún día. ¿Quién sabe si era una de estas personas que de tanto pedir limosna y de tanta gente que pasase por allí, incluso nos dice que fuera pobre? A lo mejor era una persona que podía sacar lo suficiente para su día a día. Pero ahí vemos un mundo mendigando, un mundo que tiene una gran necesidad, pero que solamente le preocupa saciar las necesidades temporales. Y más o menos diría yo que es como nuestro tiempo, nuestra sociedad. Si hacemos una encuesta en nuestro país, pues se va midiendo el índice de necesidad y a veces es el paro, otras veces fue el terrorismo en su tiempo, ahora es el paro, ahora es también la economía. Bueno, la sociedad va marcando cuál es qué es lo que más le preocupa, pero yo nunca he visto en una encuesta que se haga a la población de nuestro país que su mayor preocupación sea encontrar a Dios. ¿Lo habéis oído alguna vez?
¿no? Esa dificultad para encontrar a Dios, o una necesidad espiritual, o una ansia, ¿verdad? No. Siempre las necesidades están en el terreno y en el área física, material. Y se ha resignado. Y parece que eso es lo que tiene que solventar cada día. ¿Somos nosotros de ese campo hoy? ¿Hay alguno en esta mañana en la sala que se siente identificado con ese mendigo? Que quizás hoy lo que verdaderamente y únicamente le atormenta y le preocupa es quizás ese hombre, su invalidez, que tenía que ser llevado y traído, no podía erguirse, no podía levantarse. Quizás su escasez económica, que debido a que no podía trabajar, dependía de la caridad ajena, de lo que les diesen las demás personas. ¿Es esa quizá la situación espiritual de alguna persona en este momento? Que lo que le preocupa de su día es tener buena salud, tener, ¿verdad?, medios materiales y económicos para sacar adelante su vida, adelante su familia. Esas son sus prioridades. Y ahora vamos a fijarnos en otras personas. Pedro y Juan. Ellos iban al templo, podían atravesar la puerta, y ellos iban con un espíritu y una búsqueda de Dios. Iban a orar. Podríamos decir que ellos sí eran de los que iban a orar, de los que iban a buscar a Dios, de los que esperaban congregarse allí con las personas y poder expresar y declarar a Jesucristo, poder predicar al Señor, porque ellos habían tenido una experiencia muy fuerte con el Señor, se habían convertido a Cristo, habían recibido el Espíritu Santo y estaban totalmente motivados a extender el reino de Dios. Y cuando van a atravesar la puerta, dicen que ese hombre de alguna manera les llama la atención, quizá por su voz, quizás, ¿verdad?, por la manera que tenía de comportarse, como cuando una persona está pidiendo, y el ruego. Les hacía un ruego de que le diesen limosna. Puede que muchas personas, como ocurre hoy día en la mayoría de las ciudades, yo te podría preguntar cuándo fue la última vez que pasaste delante de una persona que podía estar en una calle de Cádiz o en un lugar con un cartelito diciendo pido limosna, estoy parado, no tengo. Quizás ya no nos detenemos. Nosotros pensamos, pues aquí detrás de esto puede haber un negocio, quizás esta persona lo va a malutilizar, pero es verdad que si no, fijémonos que es muy difícil que las personas en su mayoría se detengan hoy día a socorrer de una manera material a una persona cuando está pidiendo. A lo mejor pasaba lo mismo, que muchos entraban, ¿verdad? Entraban y salían, pero pocos reparaban a lo mejor en la multitud, porque no creo que fuera este el único, sino en los necesitados que se ponían a la puerta del templo. Pero Pedro y Juan sí reparan. Y eso debería ser una llamada de atención para nosotros, los que nos consideramos la iglesia. La primera pregunta es si verdaderamente frecuentamos la casa de Dios para orar. Si verdaderamente en nuestro modelo de vida, porque ellos estaban saliendo del judaísmo y estaban entrando en el nuevo modelo eclesiástico, pero ellos vivían en Jerusalén y seguían conservando todavía, diríamos, el modelo donde un judío tenía que relacionarse con Dios. Y la primera pregunta que nos podemos hacer esta mañana es si yo estoy viviendo hoy el modelo que
que Dios tiene establecido para su pueblo, en la manera de relacionarse y comunicarse con Él. La iglesia se debe de caracterizar por la búsqueda constante y continua de Dios. Incluso nos dice la palabra orar sin cesar. Deberíamos de vivir un día a día, porque los judíos iban 3 o 4 veces por lo menos a la oración o a frecuentar el templo. Nosotros hoy no tenemos liturgia, no tenemos templo, no tenemos establecido horas de oración. Como sabéis que hay religiones en este mundo donde en ciertos momentos paran la actividad y tienen que orar o tienen que hacer algo, ¿verdad?, que les recuerde quiénes son y a qué Dios sirven y a qué Dios buscan. Nosotros no tenemos nada de eso. No tenemos establecidos ni horarios ni momentos especiales. Pero nos dice la Escritura, en todo momento sean conocidas tus necesidades, tus ruegos. Quizás nosotros no necesitamos fijarnos de una manera tan drástica o tan ritualizada esos momentos, esos lugares y esas horas, porque se supone que en todo momento mi pensamiento está en Cristo Jesús. Que mi vida es una vida realmente de oración, es una vida de comunión con el Señor. Y hay muchas maneras. Hay momentos donde verdaderamente pues me puedo encerrar en mi habitación y orar, o venir a un lugar establecido a una hora para orar juntamente con los hermanos, pero sea que camine, sea que trabaje, sea la actividad que esté desarrollando, no se espera del creyente que esté ni un segundo desconectado del Señor. ¿Amén? Porque para algo tenemos el Espíritu. Y tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Así que constantemente yo debo de estar en la presencia de Dios. Como decía el profeta, vive Dios en cuya presencia me hallo, en cuya presencia estoy. La iglesia atraviesa la puerta. La iglesia ya ha entrado por la puerta más hermosa que es Cristo. Ese texto tan conocido de Juan 10:9, yo soy la puerta. Y cuando tú atraviesas la puerta dice, y entrarán y saldrán y hallarán pasto y se gozarán y tendrán descanso, tendrán alimento, tendrán buenos pastos, tendrán buenas aguas. Mi pregunta es también en esta mañana, si estamos acostumbrados nosotros a atravesar la puerta que es Cristo. Si encontramos a Cristo en nuestra vida, si entramos a ese lugar de bendición, si entramos a ese lugar de presencia, si verdaderamente estamos siendo alimentados de buenos pastos, de buenas fuentes, si estamos siendo cuidados por el buen pastor, si podemos decir mis necesidades están siendo cubiertas por el Señor. Y si estamos en esa presencia, en esa búsqueda, en esa oración, no pasaremos del mundo. No seremos impasibles ante la situación de nuestro prójimo. Tenemos que tener una sensibilidad especial para saber detectar a las personas que están buscando, que están hambrientas, que están necesitadas. A Jesús nunca se le pasó nadie por alto. Él vio a Zaqueo encima de aquel algo, notó a aquella mujer que le tocó los vestidos. Diríamos que él siempre captó y vio al necesitado. Nadie que estuviera buscando, nadie que estuviera verdaderamente tratando de salir de su situación,
pasó desapercibido al Señor. ¿Qué ocurre hoy con nosotros? Nos preocupa, nos ocupa, somos sensibles a este mundo que en su ignorancia está solamente buscando soluciones humanas, soluciones que aplaquen momentáneamente su vacío, o estamos pendientes de en qué manera y en qué forma levantar a los caídos. Pedro y Juan se paran, se compadecen y ahora tienen que mostrar sus recursos. Yo creo que eran más pobres que todos los que estamos en esta sala en esta mañana. Realmente no tenían nada que darle a ese hombre. Ese hombre estaba esperando unas monedas. Es lo que él pedía. Lo que fuera, pero unas monedas. Y sabemos esa respuesta que tantas veces hemos dicho en algún momento. Pedro dijo, no tengo plata ni tengo oro. Si la iglesia no tiene recursos para solucionar los problemas de este mundo, o los problemas que el mundo quiere que le sean solucionados. No tendríamos suficiente dinero. Imaginémonos que nosotros tuviéramos que atender a los pobres de Cádiz. No tenemos. Es realmente imposible. No tenemos soluciones ni alternativas para aplacar las necesidades materiales, físicas y aún diría emocionales de las personas. Es decir, no podemos con recursos que produce el propio mundo o que están en el ser humano ayudar a nadie. Y diréis, bueno, pero nosotros participamos en la operación de repartos de alimentos, tenemos un departamento de ayuda social, tenemos un rastrillo, bien. ¿Qué hacemos con eso? Paliar necesidades. Intentar que una persona o una familia que esté pasando situaciones de escasez, pues pueda en ese momento solventarlas. Pero el gran problema de esa persona que está en una puerta que aún no ha atravesado y que cree que nunca va a poder atravesar y que otros le dicen que no la puede atravesar, no podríamos hacerlo en base a los recursos humanos. Ellos le piden al necesitado que le mire atentamente. A mí cuando leí esto me hizo reflexionar algo. Y entiendan lo que voy a decir ahora. Si las personas no nos prestan atención, difícilmente las vamos a ayudar. Para que una persona comience a salir de ese estado de pobreza, de humillación, de abandono, de falta de expectativa y de futuro, tiene que mirar atentamente. El Evangelio no es una parrafada dicha ahí, perdida en una esquina, o un mensaje ahí que se pierda en medio de las ondas sonoras. Aquel hombre necesitó mirar atentamente y poner su mirada en aquellas personas, porque esa pequeña fe que iba a tener en ese momento es la que le iba a hacer reaccionar. Míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Si las personas no miran a donde tienen que mirar, no están atentos, van a pasarse toda su vida esperando las monedas. Si se viene a la casa de Dios
porque encuentras un lugar donde puedes recibir una ayuda económica, una ayuda material, una ayuda psicológica, un poco de calor humano, y eso es lo que esperas, pues te vas a quedar ahí siempre. Y además llegará un día en que se agote el filón, llegará un día en que, bueno, ya no hay más, no se va a obtener más. Cuando nos acercamos a la iglesia, y así hay que recordárselo a las personas, tienen que mirar atentamente. Tienen que considerar la palabra que se predica. Tienen que atender al consejo que se enseña. Tienen que desviar su mirada del lugar o del ambiente o de la situación e ir proyectando sus ojos hacia la cruz de Cristo. Hacia mirar al Señor. Porque ellos le dijeron, míranos, pero te decimos algo. Aquí no hay oro y aquí no hay plata. Aquí no tenemos capacidades o sabidurías humanas que te puedan sacar de tu situación. Lo que tenemos nosotros es el poder de la palabra de Dios. Lo que tenemos es la fe en el Hijo de Dios. Y ese hombre que por un momento dijo, algo me van a dar, cuando Pedro le coge y tira de él para arriba, en ese momento dice que sus tobillos, sus huesos y sus piernas se enderezaron. Y nosotros tenemos muchas veces que tirar de las personas para arriba, hacerles reaccionar, hacerles entender dónde está su verdadera situación de precariedad, de dónde tienen que levantarse. Además es que no tenemos otros recursos, hermano. Yo muchas veces me he empeñado en solucionar a la gente sus problemas por medio de mis conocimientos, buscándole ayuda por aquí, buscándole ayuda por allí, tratando de mejorar su situación, y me he dado cuenta de mis muchos fracasos, creyendo que de esa manera las personas iban a conocer, iban a permanecer, iban a buscar. Y quizá he tenido que reconocer que he querido dar más bien plata y oro que lo que se supone debo tener, que es el Evangelio de Jesús con poder y autoridad. Es lo único que puede transformar la vida y cambiar el cuadro del ser humano. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 1, dice este texto, y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si no conseguimos que la persona sea realmente consciente de que sin Cristo está muerta en delitos y pecados, y que si sigue en esa situación se va al infierno, ¿qué esperamos conseguir entonces? ¿Simpatizantes en la iglesia? ¿Adheridos? ¿Círculo de amigos? ¿Personas que nos acompañan? Le estamos dando oro, le estamos dando plata, le estamos dando quizás recursos que se supone manejamos. Pero tenemos que llevar a esas personas a que conozcan su verdadera necesidad. Sin Cristo no podrán atravesar la puerta. No podrán entrar en el templo. No podrán tener la presencia de Dios en sus vidas. El mismo capítulo 2 de Efesios, el versículo 12 y 13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Pensemos en la escena. Aquel hombre es levantado y asido entre Pedro y Juan, porque ese hombre no sabía andar, no había andado en su vida. Lo único que consiguió fue ahora ponerse en pie y quedarse sostenido, no caerse. Pero lo cogieron entre los dos, cada uno lo cogería de un brazo, y lo llevaron a atravesar el templo, y ya el hombre comenzó a andar, ¿verdad? Comenzó a moverse y a experimentar el gozo. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿No fue eso mucho mejor que un talento de plata? O un dracma, o una moneda de oro romana. Quizás si le hubieran dado un dinero abundante diría, tengo para un mes, para comer un mes, o para comer 3 meses. Pero hubiera seguido siendo un inválido, un separado de poder gozar de la presencia de Dios. Sin embargo, entró pobre, de mano de los pobres, pero gozándose de alegría y alabando a Dios. Nosotros estamos para que por medio de la fe que tenemos y la fe que vamos a inculcar a la persona, la fe que le vamos a pedir a esa persona que mire, que repare, que se fije, conseguir que se enderecen vidas. Amén. Porque aquí lo importante es que se enderecen vidas, que pasen de muerte a vida, de tinieblas a luz, y que tengan una relación personal con Dios, que puedan orar, que puedan recibir presencia, que puedan gozarse. Y la iglesia está también para sostener a los que comienzan. Dice el relato que él, ¿verdad?, en el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Así que el hombre estaba ahí bien agarrado a esos 2 apóstoles. Y la iglesia está para sostener, hermanos, para ayudar, para facilitar que las personas entren en el templo. Que tú y yo nos ayudemos, nos sostengamos para que juntos podamos gozar de la presencia del Señor. Tenemos que atravesar juntos la puerta. Tenemos que pasar al lugar santísimo. Dice el Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. A aquel hombre se le mostró la senda de la vida. Él estaba acostumbrado de casa a la puerta, de la puerta a casa, de casa a la puerta, de la puerta a casa. Pero nunca dio ese paso, o había dado ese paso, que le mostraba la senda de la vida. Yo siempre le pido al Señor que toda persona que algún día se encuentre con nosotros, que somos la iglesia, pudiéramos mostrarle verdaderamente la senda de la vida, hermano. Pudiéramos tocar esa vida para que se fije, mire y compruebe lo que verdaderamente necesita.
Y si seguimos viendo algo del relato de esta sanación, vemos cómo aprovechan inmediatamente los apóstoles lo que allí ha pasado. Imaginémonos lo que aquello tuvo que ser. Viendo a ese hombre allí, que ya tenía derecho a estar allí, que estaba caminando, que estaba saltando, y muchos que le conocían decían, pero este era de nacimiento, y eso se tenía incluso como un pecado, ¿verdad? Que algo habrán hecho los padres o algo para que haya nacido así de esta manera. Y ellos aprovechan toda esa situación para señalar a quién se debe el milagro. ¿Qué es lo que tienen que hacer todos los que están siendo testigos de ese milagro? Dice el versículo 19, después de relatarle y de confrontar a aquellas personas con la negación que habían hecho de Jesús, dice el versículo 14 antes, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y a veces el mundo prefiere a los homicidas que a Cristo. Prefiere la maldad, prefiere la injusticia y niegan al santo y al justo. Pero alguien se lo tendrá que recordar. Alguien amparado en el poder de Dios y en la obra que Dios está haciendo, tendrá que ayudar y enseñar a estas personas. Y esos estaban dentro del templo. Y se creían santos y se creían que no habían hecho nada. Y es verdad que Pedro tiene una palabra ahí de reconocimiento, dice, versículo 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. La Escritura dice que basta ya el tiempo de nuestra ignorancia, ¿verdad? Porque sí, ciertamente yo también por ignorancia hice cosas que no debí de haber hecho. Otras no era tan ignorante. Pero dice la Escritura, basta ya de ese tiempo. Basta ya. Dice, así que, versículo 19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Es tiempo de reconciliación. Ayudemos a este mundo igual que nosotros un día fuimos ayudados, igual que nosotros fuimos llevados a la senda correcta del arrepentimiento y la conversión. Yo nunca me voy a olvidar, por lo menos mientras me funcione la memoria, del día de mi conversión, porque yo lloré mis pecados. Me arrepentí de la vida que estaba llevando hasta ese momento. Entendí que yo había negado al Señor muchas veces, por mi modelo de vida, por mis palabras, por mis teorías, por cómo yo había sido. Había negado al Señor, había elegido otro tipo de vida y me di cuenta que yo estaba alejado de Dios, estaba muerto en mis delitos, estaba muerto en mis pecados. Pero entendí que a través de Cristo, su amor y su misericordia me llevaban de nuevo a la presencia de Dios, a la presencia de mi Padre. Cristo se me presentó como esa puerta. Puerta estrecha verdaderamente, pero puerta que una vez que se atraviesa, se amplía todo lo que viene detrás. Encontré el gozo, encontré la paz, la misericordia, lo que mi alma y mi espíritu
y mi cuerpo necesitaba. Yo también he experimentado el borrado de mis pecados y los tiempos de refrigerio. Tiempos de gozo y tiempos de paz. Terminamos recordando estas preguntas. ¿Quién soy hoy? ¿Eres iglesia? ¿Sí o no? ¿Eres iglesia? ¿O somos iglesia, hermano? ¿Somos? ¿Somos iglesia que ora? ¿Que entra a la presencia de Dios? ¿Que busca? ¿Que es sensible al mundo que se pierde? Esa es la iglesia del Señor. Porque hay muchos mendigos ante la puerta. Aunque aparentemente no los veamos. Hay toda una humanidad ante la puerta buscando soluciones a sus problemas. Nosotros tenemos que decirle, mira, reflexiona, estate atento a las palabras que te voy a decir, fíjate. Tenemos que hacer que el mundo pare y se dé cuenta de su situación. Y decirle, Cristo, mira, tú ves esta puerta tan hermosa que tú no puedes atravesar o que te han dicho que no. Pues Cristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entraré. Vamos a ayudar a que esas personas entren a la casa de Dios. Hoy Cristo nos invita a entrar juntos a la casa de Dios. ¿Queremos todos los presentes entrar a la presencia de Dios, hermano? ¿Sí? Pues vamos a ponernos de pie.